Hola a todos, soy Andrés Albo, otorrinolaringólogo, y en esta clase vamos a hablar un poco de estridor. Esta clase está más enfocada al estridor persistente en pacientes pediátricos, que es lo que más vemos, pero vamos a hablar también un poco del estridor agudo en niños y también algunas cosas de estridor en adultos. Entonces, el estridor, ¿cierto?, es un síntoma. La semiología clásicamente lo escribe como un sonido inspiratorio de tonalidad alta, pero en realidad esto no cuenta la historia completa porque el estridor también puede ser expiratorio o bifásico y puede tener distintas tonalidades. Tenemos algunos síntomas y signos acompañantes, ¿cierto? Siempre cuando tenemos un paciente con respiración ruidosa y que pensamos que es un estridor, hay que preguntar por las 3D, disfonía, disfagia y disnea. Hay que averiguar si el paciente hace cianosis, generalmente perioral, ¿cierto? Si hay retracciones intercostales, subcostales, y si es que hay dificultad para alimentación y mal incremento ponderal. En cuanto a la clasificación, podemos clasificar el estridor según evolución, en agudo o crónico, según el tiempo de aparición, ¿cierto? Si es que es un estridor congénito o adquirido, y según el tiempo que afecta la respiración, que puede ser inspiratorio, expiratorio o bifásico. Y esto nos puede dar algunas señales o algunas pistas de dónde se está originando el problema. Entonces, clásicamente se dice que cuando el estridor es inspiratorio, esto viene desde arriba de las cuerdas vocales, ¿cierto? La faringe o la supraglotis. Cuando el estridor es bifásico, siempre dicen que esto es glótico o subglótico, y cuando es expiratorio, es más bien de la tráquea torácica, ¿ya? Pero esto es una sobresimplificación. En realidad lo que esto está describiendo son distintos mecanismos. Entonces es importante que ustedes entiendan por qué si el ruido respiratorio, el estridor está en la fase inspiratoria, por qué vamos a asumir que está en cierto lugar. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una obstrucción variable, o sea, en el fondo un colapso, una malasia, una debilidad, y esto está fuera del tórax. Cuando nosotros inspiramos y tomamos aire, ¿cierto? Va a disminuir la presión dentro del lumen de la vía aérea, ¿sí? Y eso va a hacer por una parte que ingrese aire, pero si tenemos unas paredes que son débiles y no logran soportar, van a colapsar. En cambio, cuando nosotros expiramos, ¿cierto? Botamos aire, va a aumentar la presión dentro de la tráquea y dentro de del lumen de la vía aérea, y esto va a separar las paredes, entonces el estridor va a desaparecer. Por eso nosotros decimos que el estridor inspiratorio generalmente es supraglótico, ¿cierto? Porque el ejemplo más común es la laringomalacia. Imagínense, tenemos una supraglotis muy flácida, cuando nosotros tomamos aire, colapsa todo hacia adentro y tenemos el estridor y la dificultad respiratoria, pero cuando expiramos y botamos el aire, todo se abre naturalmente y desaparece el ruido. Lo contrario pasa cuando tenemos una malacia o tenemos una debilidad, ¿cierto? Dentro del tórax. Aquí va a pasar lo contrario. Cuando nosotros inspiramos y tomamos aire, la presión de la pleura va a disminuir, esto va a tender a abrir las paredes de la tráquea, entonces el estridor va a desaparecer. En cambio, cuando nosotros expiramos, va a aumentar la presión dentro de la caja torácica, va a aumentar la presión pleural, esto va a comprimir la tráquea torácica o los bronquios y va a generar un estridor que es expiratorio. ¿Ya? Y finalmente, cuando tenemos una obstrucción fija, como por ejemplo puede ser una estenosis subglótica, va a haber una obstrucción que no va a cambiar con los cambios de presión, entonces vamos a tener un estridor que es bifásico, o sea, tanto en inspiración como en expiración. También clásicamente se describe que hay algunas diferencias anatómicas entre el niño y el adulto. En el niño la vía aérea tiene una forma más bien de cono, donde la zona más estrecha es la subglotis. En cambio el adulto tiene una forma más cilíndrica y donde la parte más estrecha está a nivel de las cuerdas vocales. Entonces estas diferencias también tienen un poco que ver con cómo se comportan las vías aéreas ante la inflamación o con la intubación. Así que es importante conocer esto. También sabemos que en un niño pequeño, ¿cierto? El lumen de la vía aérea naturalmente es mucho más chico. Entonces, cuando tenemos un edema pequeño en el recubrimiento interno de la vía aérea, en la mucosa, ¿cierto? Un edema, por ejemplo, si tenemos un niño con una vía aérea de 4 milímetros de lumen y tenemos un edema de 1 milímetro, va a disminuir el área en un 75%, este puro milímetro de edema, ¿ya? Y en un adulto que tenga, por ejemplo, 8 milímetros de lumen de vía aérea, un edema de 1 milímetro va a disminuir el área en un 44% solamente. Entonces, esto también explica por qué los niños son mucho más propensos a la laringitis y al estridor.
Siempre en mis clases muestro esta tabla, ya la idea no es revisar uno a uno todos los diagnósticos, pero es para que entiendan cuando nosotros tenemos una obstrucción de la vía aérea, tenemos una respiración ruidosa de cualquier origen, vamos a tener que desplegar esta tremenda tabla de posibilidades diagnósticas, tanto congénitas como adquiridas, a nivel supralaringio, laringio o traqueobronquial. Entonces vamos a partir un poco hablando sobre estridor agudo. ¿Ya? Cuando tenemos un estridor de origen infeccioso agudo, nosotros vamos a plantear principalmente una de estas tres condiciones. Uno que es el CRUP, ¿cierto? La laringotraqueitis viral, la traqueitis bacteriana o la epiglotitis. Ya ahí tienen algunas características semiológicas y tienen algunas diferencias del punto de vista del tratamiento y la severidad que es importante que sepan. El CRUP es una condición viral, ya en niños entre 6 meses y 6 años más o menos, pero habitualmente es más de niños pequeños, 1 o 2 años por esto del lumen de la vía aérea más pequeño. El paciente va a tener una tos perruna, ¿cierto? Una tos de foca, describen a veces, con estridor habitualmente inspiratorio. Puede o no tener fiebre, pero generalmente no es muy alta. El inicio es larvado en algunos días, el paciente principalmente parte resfriado y empieza con esto. El diagnóstico es clínico, ¿ya? Pero si ustedes piden una radiografía pueden ver el signo del campanario que lo vamos a ver un poco más adelante. El manejo generalmente aquí es con corticoides y a veces también, cuando son casos un poco más severos, con nebulizaciones con adrenalina. La traquitis bacteriana es mucho más infrecuente, ¿ya? El paciente tiene una clínica similar a la anterior, pero está como con más compromiso el estado general. Si le llegan a tomar una radiografía, a veces se puede ver una tráquea irregular, pero no siempre se ve. Pero si es que le llegamos a hacer algún examen más invasivo, podemos ver costras, ¿cierto?, de moco seco o de costras medias purulentas en la tráquea. Y el manejo es con antibióticos y si es que tiene deterioro más importante, eventualmente asegurar la vía aérea. La epiglotitis, que probablemente es el diagnóstico diferencial más importante que ustedes conozcan, el paciente puede ser de cualquier edad, generalmente son niños un poco más grandes. Ha disminuido la incidencia harto por la vacunación, porque la causa más frecuente es el hemófilo influenza en este caso. Eh, Aquí el niño va a estar muy apremiado, va a estar silencioso, va a estar con la boca abierta, inclinado hacia adelante, con salivación, una voz extraña, ¿cierto? Y se va a ver muy mal. O sea, un paciente que va a estar probablemente con dificultad para respirar. El inicio es más brusco en algunas pocas horas. Si tomamos una radiografía, en este caso lateral, vamos a ver el signo del pulgar, que puede verse la epiglotis engrosada, pero no siempre se ve. Y si es que ustedes van a manipular la vía aérea, incluso con un baja lengua, esto es muy importante, si ustedes sospechan una epiglotitis, no usen un baja lengua porque la depresión y el gatillarle un llanto a este niño puede empujarlo hacia una obstrucción respiratoria. Así que si es que tienen una sospecha alta, toman la radiografía, ¿cierto? Avisan a otorrino, avisan a pabellón, ¿cierto? De que esto se puede descompensar. Y si el paciente está muy apremiado, pueden intentar intubar, que generalmente se intenta hacer, si es posible, en las mejores condiciones con un anestesista en pabellón. No siempre van a tener todo esto, pero para que tengan el concepto. Entonces aquí estamos viendo cómo se ve en una nasofibroscopía, ¿cierto? Una epiglotitis al lado, al lado izquierdo, ¿cierto? Pueden ver la epiglotis muy inflamada, tiene incluso ahí una zona media purulenta. Y a la derecha tienen la imagen típica de cómo se ve un croup. Pueden ver que las cuerdas vocales se ven bien, pero hacia abajo en la subglotis se ve este edema subglótico con harta inflamación y con estrechamiento del lumen. Esta tabla no la vamos a revisar paso a paso, pero básicamente es cómo actuar ante un estridor agudo. Ya se las dejo ahí para que ustedes la puedan mirar, ¿cierto? Está más enfocado esto al manejo del CRUP, ¿cierto? O sea, hay que descartar las otras cosas como epiglotitis, etcétera, pero si es que decidimos que esto es un CRUP, vamos a tener distintas formas de actuar si es que esto es leve, moderado o severo. Existen otras causas de estridor agudo, ya que es importante saberlas. Podemos tener reacciones alérgicas, ¿cierto? Como un angioedema, como pueden ver ahí arriba a la izquierda, quemaduras, abscesos de cuello, como pueden ver ahí una foto endoscópica de un absceso retrofaringio, trauma, ya, fracturas laringe, etcétera, y los cuerpos extraños, que no se les vaya a olvidar. No siempre está la historia ultra clara del síndrome de penetración, de un niño que se atora y se ahoga, ¿cierto? Así que, sobre todo en niños pequeños, hay que tener un alto índice de sospecha. Ahora vamos a hablar un poco del estridor pediátrico congénito, ¿ya?
Tenemos distintas anomalías congénitas que tienen distintas frecuencias. Lejos la más común es la laringomalacia, con un 60% más o menos. Después la parálisis cordal bilateral, la parálisis de ambas cuerdas vocales. Y la estenosis subglótica congénita. ¿Ya? Después tenemos otras menos frecuentes, como las membranas laringeas, los hemangiomas subglóticos, los quistes laringeos y las hendiduras laringotraqueales. El diagnóstico se sospecha con la clínica, pero aquí lejos lo que manda es la endoscopía. Ya la nosofibroscopía que nosotros usamos en la consulta nos va a dar harta información. Y si necesitamos explorar más, ver más abajo las cuerdas vocales o necesitamos palpar las cuerdas, separarlas, etcétera, podemos llevar al paciente a pabellón y hacer una exploración de vía aérea con anestesia. ¿Ya? Las imágenes también tienen un rol, es más secundario, principalmente para descartar otras causas, para estudiar si es que hay masas o tumores o malformaciones vasculares. Vamos a partir hablando de la laringomalacia. Entonces, la laringomalacia, como les adelantaba, es la anomalía laringea congénita más frecuente, es más común en hombres que en mujeres, y esta sí se caracteriza por un estriol inspiratorio habitualmente de tonalidad alta. Tiene una evolución que generalmente es autolimitada, parte en las primeras 2 a 4 semanas de vida, progresa hacia los 6 meses y después se tiende a resolver hacia el año, año y medio. Eso es lo habitual, pero obviamente hay pacientes que se salen de este patrón. Tiene algunas comorbilidades como el reflujo, que se asocia hasta en el 80% de los casos, y no está muy claro si es que es causa, consecuencia o es solo una asociación. Los síntomas son leves en el 80% de los casos, eso significa que no tiene problemas ni para respirar, ni para alimentarse, ni para subir de peso, ¿cierto? Solo tiene el ruido, ¿ya? Y tiene una frecuencia variable de malformaciones asociadas que en laringomalacias más moderadas o severas puede ser como un 15%. Entonces, cuando tenemos cuadros leves, como les decía, el niño tiene un ruido al respirar, pero duerme bien, se alimenta bien, está subiendo de peso, no se ahoga, no se le hunden las costillas, no se pone azul, en general vamos a mantenerlo en observación. Pacientes con cuadros moderados o severos probablemente van a necesitar una intervención. Partimos con manejo médico, posicional, omeprazol, ¿cierto? Pero muchas veces vamos a llegar a cirugía en estos casos, que como les decía, es un 10 o un 20% de los pacientes. Aquí está cómo se ve la endoscopía, ¿cierto? Tenemos tres patrones. El primero es un colapso de los aritenoides, que pueden ver ahí a la izquierda. El segundo son unos repliegues aritenoepiglóticos cortos con una tubularización de la epiglotis. Y el tercer patrón es el colapso hacia posterior, el prolapso de la epiglotis. Aquí está cómo se hace el tratamiento. Ya se hace una cirugía que se llama supraglotoplastia, que se puede hacer con distintos instrumentos, tanto fríos como eh, con láser, ¿cierto? Y la idea es liberar las zonas de tensión o de colapso, ya para poder cambiar la forma de la laringe y que tenga menos tendencia a colapsar, ¿ya? El origen de la laringomalacia antiguamente se pensaba que era por una flacidez cartilaginosa, pero ahora se tiene una teoría que es más bien neuromuscular. O sea, el paciente no logra tensar y no logra tener la supraglotis abierta. ¿Ya? Y la cirugía lo que va a hacer es liberar los repliegues que estén cortos, cortar la mucosa aritenoidea redundante, mientras el paciente empieza a agarrar la fuerza necesaria para poder mantener la laringe abierta en inspiración. Vamos a pasar después a la parálisis cordal congénita. Es la segunda condición congénita más frecuente de la laringe. Puede tener alteraciones concomitantes en un porcentaje importante de los casos. Tiene una tendencia a la recuperación, ya el 50% se recupera en el primer año, un 10% adicional hacia el segundo año. Así que si podemos mantener en observación es lo ideal, pero muchos pacientes no aguantan, tienen demasiado estriol, demasiada dificultad respiratoria y en esos pacientes vamos a actuar. Cuando la parálisis es solo unilateral, vamos a tener más bien problemas de la voz, vamos a tener disfonía, ¿ya? Cuando la parálisis es bilateral, generalmente las cuerdas están cerradas, ¿cierto? Y eso nos va a dar este estridor que puede ser inspiratorio o bifásico, de tonalidad alta, con un llanto que está relativamente conservado porque las cuerdas están cerradas, entonces pueden fonar. La mitad de estos niños van a necesitar traqueostomía y se plantea cirugía definitiva cuando son más grandes, aunque esto ha ido cambiando. Ahora existen algunas cirugías que nos permiten evitar traqueostomía y que las hacemos mucho antes. Esto es un poco para que tengan la idea de cómo se ve la laringe, ¿cierto? Cuando no hay parálisis, que es lo que está a la izquierda. Cuando respiramos las dos cuerdas se abren, cuando fonamos las dos se cierran. Cuando hay una parálisis unilateral, eh,
tenemos una relativa buena apertura cordal, ¿cierto? La cuerda del lado derecho de la pantalla, ¿cierto? O a la izquierda del paciente es la que está paralizada en este caso, entonces fíjense cómo se queda en esa misma posición como media paramediana, intermedia. En cambio, la cuerda derecha, que es la que se ve a la izquierda de la imagen del centro, vemos que en inspiración o cuando está respirando el paciente está abierta y cuando fona se junta. Entonces aquí lo que está pasando es que no tenemos un buen cierre en fonación. La parálisis bilateral, que es la que más nos interesa para el tema del estridor, vamos a ver que cuando está respirando el paciente en inspiración y expiración, las cuerdas van a estar juntas al centro y solo se hace un pequeño espacio por el flujo de aire, ¿cierto? El pulmón está metiendo y sacando aire y entonces las cuerdas, por un efecto solo pasivo, se separan un poco, pero las cuerdas no se están abriendo. Y cuando el paciente fona, las cuerdas se mantienen cerradas, entonces tiene una buena voz. Y esto no explica por qué un niñito con parálisis bilateral va a tener un buen llanto, pero una muy mala respiración con estridor. En cuanto al tratamiento, hay distintas cosas. Cuando los pacientes son más grandes, podemos hacer una cordotomía o una aritenoidectomía para hacer más espacio. Podemos hacer una cirugía para lateralizar alguna de estas cuerdas, ¿ya? Y también podemos hacer algunas cirugías para expandir la parte posterior de la glotis, cortar e interponer un injerto de cartílago que va a separar ambas cuerdas, ¿ya? Y acuérdense que también siempre está la alternativa de hacer una traqueostomía esperando que esto se resuelva. Ya aquí está la aritenoidectomía, que es otra técnica más, como les he mencionado. Entonces, todas estas técnicas son más destructivas, cambian una mejor respiración por una peor voz habitualmente, pero ahora tenemos algunas técnicas en niños que son menos invasivas o menos destructivas, ¿cierto? Como tercer cuadro congénito tenemos la estenosis subglótica congénita. Ya ahí pueden ver un cricoides elíptico en una muestra histológica. Es la tercera causa más frecuente de estridor congénito. Se clasifica o se define en realidad como un diámetro subglótico menor a 4 milímetros en un recién nacido y puede ser solo de cartílagos, de tejidos blandos o mixta. ¿Ya? Y aquí a veces tenemos lo que se llama adquirida sobre congénita, que es un paciente que nace con una estenosis cartilaginosa, el paciente por algún motivo se intuba, como tiene este cartílago más estrecho, eso produce más daño y se forma una estenosis adquirida sobre la congénita que ya tenía. Para clasificarla tenemos la clasificación de Mayer y Cotton, ya que la clasifica en 4 grados, desde el grado 1 que puede ser sin obstrucción hasta un 50% y después vamos subiendo hasta el grado 4 que no tiene lumen detectable, que obviamente esta situación es incompatible con la vida salvo que tenga una traqueostomía el paciente. ¿Ya? Generalmente los síntomas se dan cuando la estenosis es más del 50%, el estridor habitualmente es bifásico y muchos pacientes, sobre todo muchos niños, se manifiestan como CRUP recurrente. ¿Ya? Así que atención con estos niños de la laringitis recurrente, pudieran tener una estenosis subglótica congénita de base. ¿Ya? Así se ve un poco la estenosis congénita de la subglotis. Podemos ver distintos patrones, cricoides engrosados, cricoides eh, asimétricos o cricoides elípticos. Sobre la cirugía hay distintos tratamientos, pero básicamente vamos a expandir esa subglotis con un injerto de cartílago, que eso se llama reconstrucción laringotraqueal, o vamos a resecar parte del cricoides y la tráquea enferma y reanastomosarlo, que esto se llama reconstrucción cricotraqueal, perdón, resección cricotraqueal parcial. Recuerden que todos los casos que estamos hablando cuando son muy severos y el paciente no está en buenas condiciones o no tenemos la experiencia suficiente, lo que sea, también es una alternativa para una traqueostomía y esto nos va a permitir hacer un bypass de la parte enferma, esperando que el niño suba de peso, crezca, poder trasladarlo a un lugar con mayor experiencia en vía aérea, etc. Así que también siempre hay que acordarse que es una opción. Ahora vamos a hablar un poco de las condiciones adquiridas de estridor. Ya antes hablamos de lo congénito, ahora vamos a hablar de las condiciones que no estaban presentes al nacimiento, pero que por algún motivo produjeron una estrechez y un estridor. Lejos lo más común es la estenosis subglótica posintubación, ¿ya? Y esta es la causa más frecuente de estenosis laringotraqueal. Ahí tenemos también los 4 grados que hablamos, ¿cierto? Pero en este caso en una estenosis adquirida. Entonces fíjense cómo se forma una cicatriz que cierra el espacio subglótico, ¿cierto?
y que incluso puede llegar a comprometerlo completamente. Esto se produce porque el tubo genera áreas de presión que llevan a isquemia, necrosis, condritis y esto cicatriza con una cicatriz, valga la redundancia, circunferencial que va a estrechar la vía aérea. El tratamiento depende un poco de la severidad, del grosor, de la causa, pero podemos dilatar estas cicatrices como primera instancia. Ahí estamos viendo un balón entrando por la laringe, ¿cierto? Y lo estamos inflando para dilatar. Y también están las otras cirugías que ya mencionamos. Existen otras causas también de estridor adquirido, algunos tumores, sobre todo la papilomatosis laringea, cuerpo extraño, ¿cierto? Que ya los vimos, trauma, etcétera, y bueno, las causas infecciosas que ya hablamos. Sobre los tumores, un par de palabras nomás de la papilomatosis respiratoria recurrente o papilomatosis laringea, ¿cierto? Que son estos tumores, papilomas, que están asociados al virus papiloma humano. No está claro cómo llegan a la vía aérea de los pacientes. Se creen que es por el canal del parto, pero hay algunos pacientes que tienen incluso antecedentes de cesárea y los desarrollan. Generalmente empiezan a aparecer en los primeros años de vida de los niños. Se manifiestan principalmente con disfonía, pero cuando crecen mucho, si no se diagnostican, eventualmente pueden obstruir y generar ya síntomas respiratorios y estridor. El tratamiento todavía es quirúrgico. Esta es una enfermedad que tiende a recurrir mucho. ¿Ya? Entonces son pacientes que necesitan entrar a pabellón muchas veces. Existen algunos tratamientos coadyuvantes, principalmente algunos medicamentos que se pueden poner de forma intralesional. Y en casos muy severos podemos usar el bevacizumab, que es un anticuerpo anti factor de crecimiento vascular endotelial, ¿cierto? Que es el nombre comercial más típico del Avastin, que se puede dar de forma local o sistémica y en casos muy severos también tiene un rol importante en disminuir la recidiva. ¿Ya? Pero estos son pacientes que recurren muchas veces y afortunadamente cuando se acercan a la pubertad, en algunos casos disminuye la frecuencia o empiezan a desaparecer. Tampoco está muy claro el por qué. Ahora, para terminar, vamos a hablar un poco de estridor en adultos. Como les dije, el estridor en general es un síntoma mucho más común en niños por todo lo que hablamos, porque es una vía aérea más pequeña, porque son más propensos a infectarse, porque es más probable que tengan problemas con cuerpos extraños, por todo el tema congénito, pero también se manifiesta obviamente en adultos, y lo que tenemos que tener es solo una obstrucción de la vía aérea suficiente para producir estridor. Entonces, las causas de estridor pueden ser infecciosas, autoinmunes, ¿cierto? Hay algunas enfermedades que pueden producir estenosis subglótica o fijación de las cuerdas vocales. Podemos tener causas traumáticas, principalmente intubación todavía, pero también aquí tienen rol la cirugía, cirugía de tiroides, cirugía de cuello, que pueden lesionar los laringeos recurrentes. Causas neurológicas, tumores benignos o malignos, ¿cierto? Y también existen causas idiopáticas, existe la estenosis subglótica idiopática también. Y con eso terminamos. Les agradezco mucho la atención, espero que les haya servido la clase.